En ningún partido no aparece Jorge Hefner. Por ahora no lo tengo. Por ahora no, pero... Solo voto. Pero preguntemos si lo tentaron. ¿Te tentaron? ¿Qué haces, Jorge? No, absolutamente. ¿No? Pero yo te voto. Me parece que es la hora de los que trabajan, Quizás de los que saben. Vos y mis hijos, ya tengo 3. Ya tenemos 3 votos. No sé si llegamos al 3%. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Por favor. No quiero de ninguna manera embadurnarte con la cuestión política, las discusiones, que la carta y demás, pero quiero empezar por el tema Sputnik y los que no están vacunados con la segunda dosis frente a esto que ha pasado. ¿Repasamos en qué estado de protección inmunológica están? Sí. Mira, hoy por hoy tenemos en la Argentina 24 millones de personas con una dosis, 6 millones con 2 dosis, Sí. Es un 12-13%. Frente a la amenaza de la variante Delta hay que avanzar en el sistema de 2 dosis. La campaña de vacunación está aumentando. Hay oferta de vacunas. El problema es que tenemos un déficit en el segundo componente de Sputnik. O llega ese segundo componente en la cantidad adecuada, o vamos a tener que pasar a una vacunación de las que llamamos heteróloga, que yo creo que va a andar muy bien. Ya se está estudiando en ciudad, en provincia. ¿No? Claro, es como hicieron en Europa, Canadá, Chile, que mezclaron primera de Oxford AstraZeneca, que es una plataforma, segunda de Pfizer, que es otra plataforma, y la verdad que la inmunogenicidad y seguridad de la combinación esta dio excelente. Entonces, o entra el segundo componente, o vamos a un sistema de vacunación heteróloga. Vos fíjate qué cosa, la vacuna Sputnik usa 2 componentes distintos. Claro. En sí mismo ya es una vacunación. Entonces realmente el calendario... Ya es una combinación. Bueno, es una combinación, no es AstraZeneca, son 2 iguales. No, claro, que son 2 iguales, o otras que son CanSino, que es la misma pero es una sola dosis. Es decir, yo no creo que haya problema. Si llega, y si no pasamos a un sistema de 2 dosis heteróloga que va a andar bien. Los estudios se terminan, por ejemplo, en ciudad y provincia, en 2 o 3 semanas ya va a haber un conjunto de resultados. Es decir, hay centenares de personas que ya se dieron esta vacunación heteróloga, no les pasó nada, tenemos que medir la concentración de anticuerpos, que va a andar muy bien. Digamos, frente a esto, porque vos decís, no se vence, ¿te acuerdas la expresión? La primera dosis no se vence, lo lideran 3 semanas, después pasamos a 3 meses. Hoy, científicamente, ¿qué se puede decir para el que recibió primera dosis y está esperando? ¿Cuánto tiempo está? Yo creo que el que recibió primera dosis y está en 4 meses y medio, está muy protegido. ¿Frente a qué? Frente a las variantes que circulan hoy. Eso lo sabemos. Manaos, un 60%, andina y británica. Si empezamos a tener circulación comunitaria de la variante Delta, que ya tenemos 19 casos que han ingresado, pero no tenemos comunitaria, nos quedamos cortos en la protección. Tendríamos un 30-40% de eficacia, necesitamos un 80%. Para eso necesitamos segundas dosis. Con lo que tenemos estamos, pero con lo que se viene en poquito tiempo no estamos y tenemos que avanzar. ¿Estamos poco protegidos o nos quedamos cortos? ¿Qué significa? Que me enfermo y no soy grave, que me enfermo grave. ¿Qué es lo corto de la protección? Lo corto se mide en el terreno de infección sintomática. Es decir, que con 2 dosis vos estás protegido frente a la variante Delta en un 80%. Una protección enorme. Con una dosis estás protegido frente a la infección sintomática, que en gran medida son leves, un 30 y pico %. Claro, ¿de acuerdo? Notable es poco. Diferencia, claro. Ahora, si yo voy a todo lo que sabemos, seguro que frente a la infección grave vas a tener más de un 30 y pico %, pero no sabemos cuánto más, un 50, etc. Nos quedamos cortos. En el 80% esto inicial que vos decías del esquema completo, ¿qué significa? ¿Que no me contagio o soy asintomático o leve? El 80% significa que si te contagias, sos asintomático. Es decir, 80% de eficacia en la prevención de la infección sintomática. Y extrapolamos, infección grave debe ser un 90 y pico % de protección. Es decir, que necesitamos las 2 dosis para estar absolutamente tranquilos. Yo tengo mucha confianza, si no llega Sputnik, que está faltando, vamos a un sistema heterólogo que se está probando afuera, se va a probar acá, esperemos que lleguen, pero si no llegan tenemos esa variante, hay que implementarla rápido. ¿En el planeta hay alguna vacuna que no te, o sea, que tenés la posibilidad de ni siquiera contagiarte? No. O sea, la vacuna que tenemos es, me previene lo grave. Te previene lo grave. ¿Sí? Previenen los contagios, todas previenen los contagios, pero la prevención de contagiarse es siempre muchísimo menor que la prevención de contagiarte en forma grave. Y después está el otro asunto. Tenés un contacto estrecho y estás vacunado. ¿Podés contagiar a otro? La posibilidad de contagiar a otro, si vos estás vacunado, es mucho menor. Esto no me lo sabía. Sí, es mucho menor. O sea, hagámoslo con ejemplos para que entendamos. Yo estoy vacunado, vos me contagiás a mí. Así es.
y yo, para contagiarlo a Nacho, bajo mi capacidad de contagio. Absolutamente. Porque vos, como estás vacunado, tenés anticuerpos, entonces no es que el virus... yo te paso un virus a vos. Sí. No es ese virus el que va a contagiar a tu amigo, sino es ese virus que en vos tiene que amplificar, multiplicarse, ser muchos virus. Bueno, le cuesta mucho amplificarse. Entonces, esa amplificación es menor, contagiás menos, mucho menos. Hay algunas que en transmisión son más efectivas, Pfizer, Moderna, Sputnik, otras en prevención de transmisión son menos efectivas, Sinovac, Sinopharm, que son muy efectivas para que vos no te enfermes grave. Pero no para enfermarlo a Nacho. Son dos parámetros distintos. Es súper interesante esto que estás planteando, digo, porque también yo me sorprendo, ¿no? Esta especie de... Rosario dice, son pocos los antivacunas. Yo soy escéptico. No sé, no de antivacunas así como originales, sino los que desconfían, que se prueba, que somos los conejillos de dientes. Yo digo, sí, somos todo eso, pero gracias a Dios la ciencia a eso ha avanzado. Digo, me preocupa a mí esto que está pasando. Bueno, a mí me preocupa incluso más en el exterior que acá. Mirá. Porque no el movimiento antivacuna, sino en Estados Unidos no llegan al 70% de cobertura completa, porque hay un sector importante de la sociedad que no quiere vacunarse, Francia. ¿Cuáles son las medidas de Macron? Si vos no te vacunás, no tomás el subte, no entras a un... Bueno, y está bien porque tienen que vacunarse. Bien. Está bien. De hecho, yo creo que el año que viene habría que ya implementar una vacunación obligatoria, porque ya tenemos muchos antecedentes. Las vacunas no andan bien, andan mejor que los que estudiamos toda nuestra vida vacunas, pensábamos que iban a funcionar. Vacunas con 90 y pico % de eficacia frente a un virus así tan nuevo, costaba explicar. Y realmente tenemos un montón de vacunas que están en eso. Pero yo digo, vamos esta mañana, lo hablamos políticamente con la ministra de Gobierno de la provincia, que es razonable que haya como una desventaja para el que no se vacuna, el que no se quiere hacer PCR, porque viste que hay como un sector, no me quiero vacunar, pero tampoco me quiero chequear. Digo, me parece que esto es una irresponsabilidad social fenomenal. Ahora, si el tipo se quedara solamente en su casa aislado, claro, bueno, es cosa lo que de... quiera. Pero el problema es que no se queda aislado, viaja en subte, puede contagiar a los demás, puede contagiar a su familia, si es maestro da clases, bueno, los profesionales de la salud. Hoy por hoy, un profesional de la salud que no quiera vacunarse, en mi opinión, no debería poder concurrir al hospital. Claro, con toda razón. Voy a abrir a la mesa y también a @dichoesto94, ahí mandanos mensajes directos. ¿Qué visión tenés de 3 millones de vacunas de Moderna que están ahí y que todavía no se aprueban para su uso? Bueno, el punto es así. Necesita la aprobación de la FDA. Básicamente para su uso pediátrico. El uso pediátrico involucraría en la Argentina 300 o 400.000 chiquitos con comorbilidades previas. Todo ese lote lo dejaría reservado para edad pediátrica con comorbilidades. Y el resto se podría completar el esquema de vacunación o incluso usando ya como segunda dosis en función de vacunación heteróloga. Pfizer se usa y Pfizer y Moderna son muy parecidas, muy parecidas. Claro. Entonces yo dejaría reservado una parte de eso para los chicos con comorbilidades, porque está por salir. Sí, Nacho. Sí, doctor Hefner, usted decía que usted ya impondría la cuestión de una vacunación obligatoria. Quienes se oponen a eso dicen, bueno, primero tiene que estar aprobada, más allá de la aprobación de emergencia como todas, pero me interesa consultarle por esto que se planteaba como lo del pasaporte sanitario. Carla Bisotti dijo que en Argentina afortunadamente todavía no está ese problema porque es muy minoritario el grupo de movimientos antivacunas. ¿Cómo se podría implementar, usted cree, un pasaporte o una versión criolla de un pasaporte sanitario? Para implementar una condición de ese tipo, yo creo que primero tendría que tener todo el mundo acceso a las vacunas. ¿No? A ir a vacunarse. Porque con si la no, le estás privando a alguien si que... no es un problema, si no tenés que imponer medidas de restricción. Una vez que es así, bueno, digamos un pasaporte digital. De hecho, yo en el celular tengo el pasaporte a través de mi Argentina, tenés... Tipo DNI digital, que tenés una copia. Que yo creo que vamos en todo el mundo a eso. Y no creo que este año se imponga una vacunación obligatoria. Pero yo creo que realmente ya tenemos vacunado al 27-28% de la población mundial. Y se ha demostrado que es una vacuna segura, efectiva, y que incluso cuando hay contagios, vos fíjate lo que pasa en Reino Unido, más allá de calificar la política de Boris Johnson en el punto de vista de sanidad, ¿no? Crecen los casos, están 40 y pico de mil casos por día y los niveles de mortalidad no treparon. Claro. Las vacunas cambiaron esa curva que aumentaban los casos, aumentan los casos y la mortalidad abajo. Claro, no las cosas graves o letales, claro, ¿no? Claro.
la gente no fallece. No. Digamos, ¿por qué? Porque está vacunada. Por la vacuna. Lo vemos en el personal de salud. El año pasado los servicios quedaban vacíos porque los médicos, enfermeras, todos se enfermaban, algunos graves, otros no, y pedían licencia. Hoy están a full porque no se enferman porque están vacunados. Claro. Rosario. Sí, ante la llegada de la variante Delta, muchos países o laboratorios están probando la tercera dosis. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud hace unos días dijo, no apliquen una tercera dosis e incluso las vacunas que tienen como excedente quizás algunos países, dónenlas a países que ni siquiera pudieron llegar a la primera dosis. ¿Es por una cuestión de que se donen a gente que todavía no fue vacunada o también sanitaria que no recomiendan la tercera dosis? No tenemos evidencia que una tercera dosis proteja más. Si vos tenés 2 dosis, yo te doy una tercera dosis, te mido anticuerpos, tenés más anticuerpos. Pero por ahí con los anticuerpos que tenías antes de la tercera dosis, realmente estabas muy protegido. La población estaba muy protegida, entonces, digamos, ¿es necesario una tercera dosis para estar más efectividad o solo te aumentan más los anticuerpos que ya estaban muy altos y estabas protegido? Entonces no hay idea de eso. Y el problema que vos señalás de donar, se plantea no solamente en eso, sino también en vacunar a la población pediátrica que no tiene comorbilidad y tiene Claro. muy baja chance. Claro. África tiene 1,5% de toda la población vacunada. No se vacunó Te nada en leo África. y enseguida se va a quedar Jorge un rato y enseguida también voy a hablar con el profe Juan Carlos de Pablo de Economía. Te leo así rápido, es impactante la cantidad de preguntas. Tuve COVID, dice Cintia, ¿cuánto debo esperar para vacunarme? Actualmente, como hay oferta de vacunas, superás el periodo agudo, a las 2 semanas a posteriori te podés vacunar. 2 semanas. ¿Es efectiva la primera de AstraZeneca con la segunda? No, es que Johnson & Johnson tiene una sola. Pero digo, ¿se pueden combinar AstraZeneca y Johnson & Johnson? Sí, hay que hacer el estudio, pero potencialmente se pueden combinar. Tengo EPOC. La primera dosis de Sputnik fue hace 107 días. Sí. Preocupada, Alicia. Bueno, EPOC es una condición predisponente a padecer un cuadro grave si vos contraes la infección. Sí. Con la primera dosis, mientras no tengamos circulación de variante Delta, vamos bien. Yo creo que va a recibir muy prontito o segunda dosis o una vacunación heteróloga. Bien. Bueno, vamos a abrir un 0800 Jorge, que se va a llamar, que va a tener aparte servicios de 24 por 24, ¿no? De Grindr y Tinder, ¿no es cierto? ¿Podríamos hacerlo? 24 por 24. No, espera, porque el profe Juan Carlos de Pablo tiene Sputnik hace ya bastante y no recibió la segunda. ¿Me equivoco? Buenas noches, profe, ¿cómo le va? No, te equivocás, recibí la segunda, querido. ¿Te vacunaste cuándo con la primera dosis? El 1 de abril y la segunda hace 3 o 4 días. Ah, tuviste la segunda, no lo sabía eso. Mayo, junio, julio, qué bueno, ya estás prácticamente en la gatera para venir acá y explicarme. No me preocupo por el 185 del dólar de hoy. Vos te das cuenta que no le puedo dar información al adversario. Digo, me acabo de vacunar. Ah, entonces ya podés venir. Es cierto, es cierto. No, y aparte, violemos un secreto personal. Hay 2 personas en el mundo con las que me comunico por mail. Una es con Juan Carlos de Pablo y otra es Beatriz Arlo. Y hoy me mandó un mail el profe de Pablo hablando de Surruil, que falleció, Plan Primavera, y estamos otra vez. Yo siento que hay discusiones que podría haber explicado Surruil. ¿Me contás cómo vivís esto? Hablemos 2 minutos de aquel Surruil y después lo conectamos con la actualidad. Primero, he leído en varios lados que dice que es el padre del Plan Austral. En rigor, es el ministro de Economía en cuyo periodo se planteó el Plan Austral. Y esto no habla mal de Surruil, habla bien, porque una de las características es que generó un gran equipo. Ahí lo estás viendo con uno de los colaboradores, que fue Mario Brothers. Claro. Del otro lado estaba Baglini, pero era el legislador. Un equipo, Adolfo Canitró, José Luis Machinea, y en la elaboración del plan, no sé cuántas personas, digamos, hubo. Así que la primera cosa es el equipo. ¿Por qué habla bien de Surruil el equipo? Porque cuando vos formás un equipo es porque no te la crees toda. Y segundo, porque tenés capacidad para captar. Porque vos te sumás a un equipo cuando le ves un liderazgo, digamos así, a la persona. Segunda cosa, la flexibilidad. Mirá, acá tengo un ejemplar de un clásico, A ver. color verde. El famoso Malon y Surruil, publicado en 1973. Se llama La política económica en una sociedad conflictiva, el caso argentino. Malon y Surruil, ¿sabe lo que dijeron? Sí. Las restricciones políticas, las restricciones institucionales no son un adorno, son una parte esencial del análisis. Y es lo que hizo durante el Plan Austral. Arranca el Austral pasando una tasa de inflación de 1% por día a 0,
parecía que estábamos todos para el noble, que no cuánto, pero Surruil y el equipo se dan cuenta que no era cero, era un poquito más de cero, y además que volvieron presiones políticas, etcétera, y entonces dijeron, pará, esto así no lo podemos mantener, lo flexibilizamos. Muy, pero muy importante, porque dicen todos los datos de la realidad. Entonces, vos fíjate el contraste con la actualidad, en el sentido de decir, sigue la tasa de interés, pero determinadas variables no las movemos. Y voy a la última característica, que es un aspecto que lo muestra Alfonsín. El Alfonsín del 85, el que lo lleva a Surruil, muestra coraje. El Alfonsín del 89 se enfrenta con un grave problema. Eduardo Angelós era el candidato presidencial del radicalismo. Lo va a ver Alfonsín con encuestas según las cuales estaba perdiendo por la política económica. Y le dice, echarlo a Surruil al equipo. Alfonsín, contra su voluntad, no tiene más remedio que hacerlo. Contra su voluntad. Y vino Pugliese, ya sabemos. Digo, esto es contrafáctico. Yo no voy a decir si se hubiera quedado Surruil no hubiera habido hiper, pero estoy seguro que la tasa de inflación hubiera sido mucho menor si hubiera quedado, digamos así, ese equipo. ¿Qué tiene que ver esto con la actualidad? Sí. El 85 mostró la decisión política del presidente, que se puso a respaldar a su ministro de Economía, y algo bien hecho desde el punto de vista técnico. ¿Cuál de estas dos características faltan en 2021? Las dos. Claro. Ahora, porque vos decís, esto está clarísimo, las circunstancias en las que asume Surruil y demás, tienen, porque yo sigo escuchando lo mismo, el déficit, gastamos más de lo que tenemos, y no nos endeudamos, emitimos, digo, ¿nos seguimos pareciendo a nosotros mismos, profe? Querido, con una tasa de inflación rayana en 1% por día y con un tema de deuda que era mucho más espada de Damocles de lo que es en la actualidad. Pero yo subrayo ahí el papel de Alfonsín. Alfonsín, que tiene muchos méritos para ser bien recordado por la historia, tiene un problema de piel con la economía. Por eso puso a su gran amigo Grispum. Pero cuando se dio cuenta un poco más de un año de que la cosa no da, le digo, Bernardito, correte, y vino, digamos así, claro. Surruil, ¿entendés? Total. Entonces ahí hay un acto importante, porque ¿qué veía Alfonsín? Que en noviembre del 85 venía la primera elección, no de medio periodo porque eran 6 años, ¿te acordás? La presidencia. Sí, por supuesto. Y dijo, así pierdo. Surruil, y la ganó. Total. Bueno, te tuvimos 2 veces. Quien dice 2 dice 3. Capaz que mañana te vuelvo a llamar y seguimos charlando de cosas, ¿no? Pero con mucho gusto. Y te digo algo. En cualquier momento voy a ir ahí de manera presencial. Era hora porque te extraño. Aparte hoy te salió... No es un aviso, es una amenaza. Me encanta. Escúchame, te voy a hacer todo por el mismo monto. Ya lo vacunaron hace 3, 4 días al profe. ¿Cuánto debería tener ya su esquema inmunitario completo, Jorge? 2 semanas más. No, pará, 2 semanas más no 2 va a semanas venir. más. O sea, te lo No, siguen estirando. Hasta 2 semanas que no pero venga. estoy seguro que eso se aplica a los seres humanos. Yo soy economista, no soy un ser humano. Claro, lo cual no se sabe. Te mando un abrazo enorme. Dale, ahí está el profesor Juan Carlos de Pablo. Bueno, seguimos preguntando Sinopharm, viste que es como la vedette de la pregunta. Tengo Sinopharm, pero me dijeron que me dé una tercera dosis para garantizar que no me voy a contagiar, dice Leo. No, mira, incluso 2 cositas. Sinopharm con 2 dosis te protege 80 y pico % de eficacia. Y ayer salió un trabajo de Sinopharm en Sri Lanka sobre la variante Delta. Y el sistema de 2 dosis de Sinopharm protege efectivamente también contra la variante Delta. Acá un colega tuyo me dice, escuché bien, el doctor Hefner dijo que el 80% de protección para la Delta con las vacunas que tenemos en la Argentina. Sí, con las 2 dosis sí, con una dosis es lo que te comenté antes de 30 y pico %. Incluso Sinopharm, o sea, nosotros tenemos... Sinopharm no tenemos, no sabemos si es el 80, el 70, etcétera. Tenemos este trabajo de ayer que habla de una buena eficacia frente a la variante Delta en Sri Lanka. No tenemos datos propios. Con las otras 2 tenemos datos de Oxford AstraZeneca, básicamente, y Pfizer, que es un 80%. Y en general lo que hacemos es extrapolamos a Sputnik. Sí, Martín. Jorge, cuando conocimos la variante de Manaus, rápidamente hubo circulación comunitaria acá en la Argentina. De la Delta venimos escuchando hace mucho tiempo y todavía no hay circulación comunitaria. ¿A qué se debe este retraso? Y si hay alguna mínima posibilidad de que no haya circulación comunitaria de la Delta. Yo creo que la posibilidad de que no haya circulación Delta, saquémoslo de la cabeza. Yo creo que hubo una política mucho más restrictiva
de ingresos al país. Porque este cupo que vos podés hacer o cupos o meter a todo el mundo en hoteles bajo vigilancia obligatoria. Pero si vos te recordás, cuando empezó a circular y cuando entró Manaos, las restricciones al ingreso eran mucho Muy más pocas. lábiles. Por eso circula. Necesitas muchas penetraciones para que se establezca una circulación comunitaria. Claro, Adriana dice, ¿no? Dicho esto en la 24. Tuve COVID, recibí plasma, me vacuné en Estados Unidos con la 2 de Pfizer. ¿Qué porcentaje tengo respecto a la Delta? Con 2 de Pfizer, Dos de olvídate Pfizer. del plasma. El plasma tiene que ver, ¿no? El plasma no, porque los anticuerpos duran 20 días y se degradan. Con 2 dosis de COVID y 2 Pfizer, Pfizer. tenés un nivel, y más si tuviste COVID antes, estás recontra protegida. Si no llega la segunda de Sputnik, hay tanta gente que superó los 3 meses. ¿Por qué no se avanza con la opción que el doctor Hefner está hablando? Bueno, se está estudiando. Se está estudiando y en 2 o 3 semanas están los resultados ya. Jorge, hablabas que por el momento tercera dosis no, pero el año que viene, ¿nos vamos a tener que volver a vacunar todos? Sí. Hoy por hoy lo que creemos que sí, porque la inmunidad no creemos que dure más de un año, año y medio. Tercer dosis no, como protocolo general para la población. Ahora, hay poblaciones particulares que se están estudiando. Por ejemplo, pacientes tratados con inmunosupresores, pacientes trasplantados tratados, pacientes con enfermedades oncohematológicas. En estos grupos particulares sí se está estudiando, se otorga una ventaja porque la respuesta es menor, la tercera dosis. Ahora, perdón, ¿cómo está la producción a nivel mundial como para dentro de un año no tener que volver a repetir esto de me di la primera dosis, pasaron 3 meses, 4, no llegó la segunda? No, la producción está aumentando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo no creo que el año que viene tengamos un escenario de restricciones. Y después tenemos que avanzar sobre proyectos propios. Hay 3 o 4 proyectos propios de desarrollo local en el país que, bueno, están demorados porque se avanza un poco más lentamente, pero que entrarán en fase clínica o este año o primer trimestre del año que viene y esperemos tener para el 2022 producción propia de vacunas. Tenemos la tecnología. Vos decías que es difícil que no haya circulación comunitaria de la variante Delta y también te pregunto entonces por la preocupación de la tercera ola. La tercera ola entonces va a ser incluso con muchos más contagios de los que conocimos diarios hasta ahora, pero quizás por el plan de inmunización con menos fallecidos. Esa es la perspectiva. Vos fíjate, el nivel de contagios bajó desde el pico de esta última ola un 60 a un 65%, bajó mucho. Internación en terapia intensiva bajó sustantivamente y recién en las últimas semanas y media estamos viendo una disminución significativa en el número de fallecidos. Yo creo que si ingresa la variante Delta vamos a tener un aumento, como lo está teniendo toda Europa, como lo está teniendo Estados Unidos. Ahora, si vos te fijas lo que está pasando, en Francia pican los casos, en Estados Unidos pican los casos, Reino Unido pican los casos, pero los índices de letalidad se quedan muy bajos. ¿Por qué? Porque están vacunados con 2 dosis. Estoy viendo que Gonzalo Prado, uno de nuestros productores, me manda, el gobierno confirmó el primer caso no importado de variante Delta y suben a 29 los contagios. Es decir que no es que vino afuera. Yo por lo que tengo entendido es un contacto con una persona que vino de afuera, pero por ahí estoy confundido. Ya te leo, está en este momento, se trata de una persona que estuvo en contacto con uno de los viajeros. Claro. Entonces, no es... no es viajero, pero tuvo contacto, es decir, que tiene relación con un viajante. Claro. No tenemos todavía esas personas que... Claro. Eso no es circulación comunitaria. No. Bien. No. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tener? No sé, pero si tenemos un mes y medio de tiempo, nos da tiempo para avanzar. Perdón, ¿qué se sabe de aquella información que en algún momento yo leí, no sé si tiene verosimilitud científica, de que el cuerpo, que estaría demostrado que el cuerpo tiene una especie de memoria celular de por vida para el que pasó el COVID? Tenés que cursar inmunología en la facultad, ¿eh? Asignatura pendiente, ¿eh? Asignatura pendiente. Nada me interesa más, pero me da una gran curiosidad. Estás francamente invitado. Vos tenés una respuesta inmune de memoria y quizás sea de por vida. El punto es suficientemente fuerte para protegerte? ¿De acuerdo? ¿Dónde tiene que actuar la memoria? Tiene que actuar en tracto aéreo inferior, en los pulmones. Entonces vos por ejemplo, te das la vacuna antisarampionosa, te olvidás, por décadas estás protegido. La antipoliomielítica, por toda la vida estás protegido. La antitetánica, por 10 años. Claro. Después tenés que darte el refuerzo. Claro. La vacuna antigripal, más allá de que el virus cambia, cada año, año y medio. Ahora, ¿seguís teniendo una memoria? Sí, pero es suficientemente efectiva para abortar la infección. Ese es el punto. Te voy a hacer un comentario que podés decir, no preguntes burrada. Pues los otros días un grupo periodista, éramos todos inmunólogos, todos, y aparte redoblábamos la cuestión. Y alguien dijo,
Lo que hacen las vacunas es enseñarle al sistema inmunológico que no sobreactúe, porque en realidad uno se muere por sobreactuación del sistema inmunológico, ¿verdad? Bueno, en relación a la infección pasa eso. Ah, no estaba tan loco el que dijo eso. ¿Qué fui yo? Y que lo- Ahora que es así, fui yo. Ahora me animo a Claro, buscar al antes autor. no la dijo. Te juro. Los pacientes que cursan COVID que compromete su vida, que están internados, que llegan a la terapia intensiva, es porque el virus desencadena una respuesta inflamatoria. Después liquidás al virus, pero la respuesta inflamatoria empieza a tener dinámica propia y compromete la fisiología del pulmón, corazón, etc. Es la respuesta inflamatoria. Si el paciente termina falleciendo por una respuesta inflamatoria descontrolada. Con las vacunas no pasa en absoluto eso, porque las vacunas evitan que el virus prolifere en lo que es pulmón y entonces no hay la inducción de una respuesta inflamatoria. Puedo ir a cursar. Si Absolutamente, me dejás. ¿Puedo ir estás docente? invitado. ¿Me dejás ir docente? Sí, absolutamente. Hablen de AstraZeneca para trasplantados. Pregunta Fabián. No sé si hay alguna particularidad. No. La vacuna Oxford-AstraZeneca se está usando también para trasplantados. Está en discusión si van a ser 2 dosis o en el caso de trasplantados, como mencionábamos, una tercera dosis, pero es una vacuna muy efectiva. Totalmente. Me falta la segunda dosis y el 7 de julio cumplo 3 meses. Estoy preocupada, ya tuve COVID. Tuvo COVID y primera dosis. Con COVID y primera dosis, ese COVID que tuviste es mejor que la segunda dosis. Es así. Ah, es bueno eso. Sí, bueno, eso fueron estudios con Pfizer y Moderna y nosotros los hicimos en el país y lo que vimos es que vos tenés infección con una sola dosis, los niveles que tenés de protección son enormes. Enormes. Sí, Martín. Jorge, mucha gente transitó el COVID con síntomas como pérdida de olfato, cambio de gusto y todavía meses después le sigue pareciendo gustos raros, no recuperó totalmente el olfato. Esto, en su momento muchos, inclusive vos dijiste esto es normal. ¿Hasta qué tiempo puede llegar a ser normal? Hay un 20-25-30% que manifiestan COVID prolongado. Resuelven el episodio agudo y siguen. Y no solamente con pérdida de olfato, sino con dolor en el pecho que refleja inflamación en el miocardio o con cansancio. Hay gente que tarda meses y meses en recuperar su vigorosidad. Bien. Eso en general tiende a ceder con el tiempo. Dos muy cortitas. AstraZeneca para mujeres que están en un programa anticonceptivos, ¿no está recomendada? Sí, no hay contraindicación al respecto. La pregunta viene por el asunto de estos raros eventos trombóticos con Oxford AstraZeneca o también con Johnson. Son muy infrecuentes, uno en 50.000, uno en 200.000, no está contraindicada. ¿Es un cuento eso del Botox y la vacuna? Que la gente que tiene Me mataste. Botox... Pero no leyeron eso. Claro. Googleen ya, que la gente que tuvo Botox, o no me acuerdo si ácido hialurónico, que yo qué, tenían... No, Sarasa. Era alguien yo creo que Sarasa, pero no escuché nada de eso. Nada de ese tema. Espera, una más. ¿Vos tenés Botox por la duda? No, te parece, con esta cara voy a tener Botox. Salió una peor, que decía que había una vacuna que si las mujeres se la daban le crecían los pechos. Tampoco. ¿De vuelta? Salió en varios lados que había una vacuna que si se la daban las mujeres le crecían los pechos. ¿Y a los varones se la achicaba? No, era solamente para las mujeres. Acá hay una nota que dice, Toma. ¿llevás Botox o ácido hialurónico? El efecto secundario de Pfizer que podría perjudicarte, dice la nota. Claro, pero nosotros publicamos cualquier cosa. Claro. La verdad que... Es culpa del periodismo, esto sí. Esto es así. Bueno, nada, montones, qué sé yo, que... De un capo Hefner, yo lo voto, ¿ves? Yo también. No vas a poder convencer que lo vote, dice María del Carmen. Perdón que tengo aplicada primera dosis de Sputnik, viajo a Estados Unidos, ¿me aplico otra? Dice Raúl Alparicio. Se aplica. Hay mucha gente que lo ha hecho, Luis. Hay gente que lo ha hecho, pero la indicación es si empezaste con Sputnik, hoy completás Sputnik. Hay mucha gente que lo ha hecho eso y no ha pasado absolutamente nada malo. Yo te confieso que yo estuve en Estados Unidos, creo que ya te lo conté una vez en una nota, me sorprendí que en la playa decía, ¿cuál te diste? Esta. Ah, pero andá que te puede dar... había como una competencia a ver quién se llama. Muy impactante. Me pareció medio temerario hacer una cosa semejante. Sí, porque vos siempre necesitas un estudio que te amerite esa conducta. Pero la verdad que los estudios de combinación de vacunas están dando resultados de tremenda seguridad y eficacia. En Italia, a las personas que tuvieron COVID y fueron vacunadas con una sola dosis, sostienen que ya es suficiente. Bueno, algo que vos decías. Absolutamente, pues esa misma conclusión sacó en toda Europa y en Estados Unidos también. ¿Es correcto que Sinopharm y alergia a la citromicina, que es un antibiótico, absolutamente nada? No. Bueno, chao, una más. Todo no, claro. ¿Está todo? Sí. ¿Qué son AstraZeneca ustedes? AstraZeneca. Los tres. ¿Una o 2 dosis?
Una. ¿Qué nos pasa cuando nos damos la segunda? La segunda es peor. Estos no que quieren la venir a primera. trabajar. Y no quieren venir a trabajar. O sea, Sí ¿sabés que lo que sí, te van a sí correr que por sí. ti? No, ¿Una semana de cama? Bueno. A lo sumo febrícula, nada importante. Nada, o sea, si Pero no vienen- El asunto es Jorge, que dale. en las personas jóvenes Jorge, dale. da una Como reacción nosotros. inflamatoria a la vacuna mayor que los que no somos jóvenes. No es el caso de estos, pero bueno. Son jóvenes. Gracias, un placerazo realmente. Gracias, Luis, bueno, por la invitación. Me voy a charlar con... Estamos esperando a Diego Santilli.